Ya, entonces ya vimos el caso de la cesión de derechos litigiosos. Sin perjuicio de ello, hay una cuestión a propósito de la subrogación procesal, pero esto es tratado por unos profesores de derecho procesal eh, más contemporáneos, digámoslo. ¿Ah? Y ellos, a propósito de la subrogación, hacen una distinción entre la sustitución procesal y la sucesión procesal, ¿ya? Y acá, en cuanto a la sustitución procesal que está dentro de esta figura de la subrogación procesal, dicen que es una institución que faculta a una persona para comparecer en juicio en nombre propio, haciendo valer derechos que pertenecen a otro, adquiriendo, en este caso, el carácter de parte para todos los efectos legales. Y en esta situación cita una cuestión particular o casos particulares que se generan primero con la acción subrogatoria que está contemplada en el artículo 2466 del Código Civil. Cuando vean la prelación de crédito y los derechos que tiene el acreedor, ¿no es cierto?, respecto, ¿no es cierto?, de su derecho de prenda general sobre los bienes presentes y futuros del deudor para que en caso de que no cumpla la obligación exigir vía compulsiva su cumplimiento, la acción subrogatoria es un derecho que se otorga por la ley, ¿no es cierto?, a los acreedores para actuar en nombre del deudor respecto de ciertos derechos y acciones que corresponden a él y que de manera negligente no los ha ejercido o no los ha ejercido derechamente para perjudicar a los acreedores y todo ello con el objeto de que con el ejercicio de esta acción de derecho ingresan al patrimonio del deudor eh, determinados bienes para así mejorar su patrimonio de manera tal que tenga mejor expectativa o un mayor patrimonio, ¿no es cierto?, los acreedores para hacer valer su derecho de prenda general. El artículo 2466, como les decía yo, del Código Civil señala, esto está dentro de la prelación de crédito, dice sobre las especies identificables que pertenezcan a otras personas por razón de dominio y existan en poder del deudor insolvente, conservarán sus derechos los respectivos dueños sin perjuicio de los derechos reales que sobre ellos completan la bla. Dice, podrán asimismo subrogarse en los demás derechos del deudor como arrendador o arrendatario. Entonces, en esta norma, en definitiva, están hablando de un deudor insolvente, es decir, aquel que se encuentra en una situación de insolvencia o de no pago de sus obligaciones, y los acreedores perfectamente en un procedimiento concursal, eh, que actualmente está reglamentado por la ley 20.720, específicamente podría ser la figura del liquidador que se designa en este tipo de procedimiento, o el veedor, dependiendo del caso, puede ejercer una acción o ejercita un derecho de que es titular el deudor y no lo ha hecho por negligencia o con el fin de perjudicar el derecho de prenda general de los acreedores y de esa manera cobrar un crédito o, por ejemplo, traer, ¿no es cierto?, a la masa concursal un bien que ha salido, ¿no es cierto?, en perjuicio de los acreedores y de esa manera esto poder acrecentar el derecho de prenda general. ¿Ya? También otra figura se presenta con la acción pauliana revocatoria, que está reglamentada también dentro del título de la prelación de créditos del libro cuarto del Código Civil, y esta acción es la que se otorga por la ley a los acreedores para dejar sin efecto todo aquel acto o contrato del deudor ejecutados de manera fraudulenta y en perjuicio de los acreedores, concurriendo los demás requisitos legales. El 2468 es bastante extenso y dice, en cuanto a los actos ejecutados antes de la cesación de bienes o la apertura del concurso, se observarán las disposiciones siguientes. 1. Los acreedores tendrán derecho para que se rescindan los contratos onerosos y las hipotecas, prendas y anticresis que el deudor haya otorgado en perjuicio de ellos, estando de mala fe el otorgante y el adquirente, esto es, conociendo ambos el mal estado de los negocios. Entonces, cuando se habla de actos ejecutados fraudulentamente, es necesario que tanto el otorgante, en este caso el deudor, y el adquirente, si es la persona que participa en la relación jurídico-procesal como contraparte, ¿no es cierto?, conozca del mal estado de los negocios y igualmente eh, celebre este contrato. La acción pauliana revocatoria, hay una en materia civil y otra en concursal, comparten muchas de las características del 2468 en cuanto
a las particularidades que se exigen, es decir, que sea un acto oneroso, ¿no es cierto?, que sea en perjuicio de los acreedores, que sea realizado de manera fraudulenta y que este proceder fraudulento está dado por el conocimiento que tienen estas partes de ese contrato del mal estado de los negocios del deudor, ¿ya? Y otro caso en el cual también hablan de estos autores de sustitución procesal estaría el caso de la citación a evicción, de la citación de evicción, que ya lo analizamos. Luego hablan de una cuestión que sucede en el proceso y que denominan sucesión procesal, ¿ya? Indican que en este caso, a diferencia de lo que se produce en la sustitución procesal, el cambio de sujeto puede verificarse durante la tramitación del procedimiento y no solo antes del inicio de, porque muchas de estas situaciones que hablamos recién, reglamentadas en el Código Civil y que analizamos, y bueno, que están complementadas muchas de ellas por el Código de Procedimiento Civil, pueden generarse incluso antes o producirse antes de que se forme válidamente la relación jurídico-procesal. Pero acá estamos hablando de situaciones que se generan durante la secuela del juicio. Por ejemplo, el artículo 5 del Código de Procedimiento Civil eh, reglamenta la situación específica del fallecimiento de aquella de las partes que actúa personalmente en juicio. ¿Ya? En ese caso, dice el artículo 5 del Código de Procedimiento Civil que se suspende el procedimiento para el solo efecto de notificar a los herederos de esta parte en el litigio que ha comparecido personalmente y solo se podrá reanudar una vez transcurrido el término de emplazamiento, ¿ya? Y hayan o no concurrido a este proceso los herederos de la parte que ha comparecido personalmente, es decir, sin la representación de un abogado a juicio y ha fallecido en su secuela. Dice el artículo 5, si durante el juicio fallece alguna de las partes que obra por sí misma, quedará suspenso por este hecho el procedimiento y se pondrá a su estado noticia de los herederos para que comparezcan a hacer uso de su derecho en el plazo igual al de emplazamiento para contestar demandas que conceden los artículos 258 y 259. El término de emplazamiento y el análisis de estos dos artículos reciben un tratamiento profundo cuando analicemos el emplazamiento y eso lo tenemos que analizar cuando entremos en el estudio de las disposiciones comunes de todo procedimiento. Ya, otra situación que hablan estos autores a propósito de sucesión procesal es la cesión de derechos litigiosos y el pago de subrogación, que también ya lo vimos, ¿ya? Ahora vamos a ver la situación particular de los terceros en el proceso civil. Eh, Como ya anticipamos, ¿no es cierto? En el proceso, como lo estamos analizando, se nos presenta como una relación jurídico-procesal o una relación jurídica, ¿no es cierto?, entre dos partes, por un lado el demandante y por otro el demandado, mismas que pueden ser naturales o jurídicas, incluso pueden ser patrimonio autónomo. Cada parte, por otro lado, puede estar constituida por una o más personas, y en ese caso entra en juego una figura procesal que se llama la litis consorcio, que es el caso de la pluralidad de partes, que también lo vamos a analizar aparte, porque la litis consorcio vamos a ver que puede ser activa o pasiva, va a depender de, eh, de si la parte demandante está compuesta por más de un demandante y es pasivo cuando está compuesta por más de dos demandados, ¿ya? Pero eso lo vamos a analizar en su momento. Pero la idea de parte, como decíamos, y para recordar, ¿no es cierto?, es quien en su propio nombre o en cuyo nombre se pide algo, ¿no es cierto?, se invoca la tutela jurisdiccional en relación a un derecho subjetivo, con la finalidad de promover esta declaración de la voluntad concreta de la ley, que resuelva la contienda, ¿no es cierto?, mediante la resolución de la contienda acudiendo, ¿no es cierto?, a las normas del derecho objetivo, es decir, las normas sustantivas que nos permitan resolver este conflicto, y también será parte aquella en contra de quien se formula esta petición por parte de quien figura como sujeto activo de la relación jurídico-procesal. En cuanto a los terceros, y en una visión más bien de la historia, en Roma, el principio general era que los efectos del proceso, en especial la cosa juzgada, no alcanzaba a los terceros, que ustedes me podrían decir actualmente lo mismo, porque el artículo tercero del Código Civil dice lo mismo, ¿no es cierto? Que la sentencia tiene efecto relativo, es decir, solamente
respecto de las partes, es decir, producen efecto, ¿no es cierto? El efecto de la cosa juzgada solamente se extendería a quienes fueron parte del proceso. Pero en Roma no se permitía derechamente la intervención de terceros en el proceso, cuestión que no ocurre actualmente en nuestro ordenamiento jurídico nacional, ello porque en el desarrollo, el devenir, ¿no es cierto?, del derecho, ya en el derecho medieval se permitió, ¿no es cierto?, la intervención de terceros dentro del proceso civil. Vamos a ver que algunos ocupan en la posición de parte, ya sea como demandante o demandado, y es del derecho medieval que luego es llevado, ¿no es cierto?, es incorporado, ¿no es cierto?, eh, a la legislación latinoamericana, ¿no? ¿No es cierto? No sé si en derecho histórico habrán visto eh, las partidas de Alfonso X el Sabio, que también es legislación española que fue aplicado durante la colonia y también sirvió de las siete partidas, ¿ya? Pero en la actualidad no existe, no existe duda que un tercero puede intervenir en un proceso. ¿Cuál es la particularidad? Que este tercero siempre tiene que tener un interés propio, este interés tiene que ser cierto y actual, ¿no es cierto? Es un interés propio en esta litis que se está desarrollando. Es decir, lo que tiene que hacer este tercero para poder intervenir en el proceso es demostrar al juez, vamos a ver en cada caso cómo se hace, pero es generalmente el juez el que determina si es que existe o no este interés propio, cierto y actual. Es un interés directo, ¿no es cierto?, en la causa que se litiga entre otras personas, demandante o demandado, y en ese sentido, no cualquier tercero, lógicamente, va a poder intervenir en este proceso, sino que conforme a lo que ya hemos señalado, tiene que tener un interés propio, cierto, y actual, interés que tiene que ser directo en la resolución de este conflicto, ¿ya? Estos terceros, una vez que son admitidos en el proceso, como les decía yo, se van a convertir en partes del proceso en distintas calidades y van a tener como partes que van a pasar a ser del proceso derechos, deberes y cargas, ¿no es cierto? Tal como lo tiene cualquier parte de la relación jurídico-procesal. ¿Por qué se habla de tercero? ¿Ya? Porque necesariamente vamos a encontrar la figura del tercero luego de trabada la relación jurídico-procesal, porque si participan en el proceso originalmente como demandante o demandado, van a ser parte directa y van a ser parte originaria de la relación jurídico-procesal. Entonces, necesariamente, estos terceros o van a recibir el nombre de terceros quienes intervienen en el proceso con posterioridad, ¿no es cierto?, a que se forme la relación jurídico-procesal. Eh, y esta incorporación al proceso se puede producir voluntariamente o incluso, se ha dicho, o a petición de parte, incluso de oficio, el juez podría ordenar la incorporación de un tercero. Cuando analicemos esta figura vamos a ver la intervención voluntaria y forzada de terceros. La forzada, dentro de los apuntes que yo les voy a mandar, hay un análisis bastante doctrinario que en realidad no me interesa mucho, solo que desde ya vayan asentando que la intervención forzada de terceros en nuestro ordenamiento jurídico nacional es bastante excepcional y lo encontramos a propósito de la citación de evicción, ¿no es cierto? Que ahí traemos a una persona obligatoriamente. El caso del artículo 21 del Código de Procedimiento Civil, que también lo vamos a analizar en su momento, y la jactancia, ¿ya? Eh, También vamos a ver qué es lo que es la jactancia en una institución procesal, que es cuando alguien reclama, muchas veces ustedes puede ocurrir, que en la vida cotidiana esté Juan por redes sociales diciendo que usted le deben 100 millones de pesos. Entonces, él es un jactancioso, ¿no es cierto?, que por medios de publicidad está alegando ser dueño o titular de algo y que ustedes están desconociéndolo. Entonces, ustedes como afectados pueden decir, ¿sabe qué? Venga, señor jactancioso, usted que se está jactando, que es titular de un derecho y que yo debo cumplir ese derecho o obligación que usted tiene, venga para acá, yo pido que usted me demande. Entonces ahí usted lo llama. ¿M? Entonces por eso se cita la jactancia como un caso particular en el cual se estaría, ¿no es cierto?, obligando a un tercero a intervenir, o una intervención forzada, ¿no es cierto?, en el proceso civil, pero como les digo yo, es una cuestión súper excepcional, ya, a diferencia de lo que ocurre en materia penal, en que
este llamamiento muchas veces forzado respecto al imputado cuando está rebelde. Pero la regla general es que la decisión que emite el órgano jurisdiccional en este proceso es que afecte a solamente a quienes intervienen como demandante o demandado. Ello, en razón de lo que ya les anuncié, pues conforme al artículo 3º, inciso 2 del Código Civil, eh, las mismas, si la sentencia solamente tiene un efecto relativo. Incluso esta norma dice, las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren. Dentro de ese sentido, va a ser esta sentencia, va a tener esta fuerza obligatoria, es decir, el efecto cosa juzgada respecto del asunto que fue sometido a la decisión del tribunal y a quienes fueron parte del mismo. ¿En qué situación ustedes pueden aseverar de que una sentencia no tiene efecto relativo, sino que tiene un efecto para la generalidad de los habitantes de una sociedad, que son las denominadas sentencias erga omnes? ¿Me puede responder alguien? ¿Qué caso se le ocurre? Profesor, ¿podría ser a lo mejor las medidas que se están tomando y que tienen cierto grado como de sanción, por ejemplo, en el incumplimiento de las cuarentenas o no sé, ese tipo de cosas? Es que no hay sentencia, por lo que pasa es que cuando uno infringe las cuarentenas está cometiendo un delito, es decir, de aquellos que establece el 318 bis, me parece que es la norma que establece la sanción por incumplimiento de normas sanitarias, que es una figura especial que estaba muerta en el código penal y que ahora a propósito de las cuarentenas y de las imposiciones y restricciones que ha impuesto la autoridad sanitaria ha entrado en una aplicación casi explosiva. Los juzgados de garantía están repletos de esta solicitud del Ministerio Público por requerimiento por infracción a esta normativa sanitaria. No, las que tienen efecto erga omnes son las que guardan relación con el estado civil de las personas, ¿ya? Porque no solamente producen efecto respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren en los términos del artículo 2 del Código Civil, sino que respecto de toda persona. Es decir, si en una sentencia se declara o se acoge la solicitud de adopción, y un niño declarado hijo adoptivo de otros, de quienes figuran como padres, ¿no es cierto?, o como solicitantes, esa sentencia produce efecto respecto a todos. También, misma cuestión ocurre cuando se declara el divorcio, la nulidad de matrimonio, ¿no es cierto?, o la separación judicial. Esas son sentencias que van a afectar a, a todo en cuanto a su efecto, ¿ya? Incluso podríamos decir que aquellas sentencias que acogen un cambio de nombre, si bien no afectan, como le digo, el estado civil de las personas, solamente hay un cambio, ¿no es cierto?, en la anotación registral de nacimiento de una persona, pero luego de ejecutoriada esa sentencia, eh, quien pidió el cambio de nombre pasa a llamarse eh, o pasa a tener los nombres y apellidos que figuran en la sentencia dictada en un procedimiento voluntario y todos deben reconocerlo de esa manera. Es decir, si yo antes me llamaba Juan Segismundo Pérez López y Segismundo yo consideraba que era o me llamaba Segismundo derechamente, y yo decía Segismundo Juan, entonces decía, ¿sabe qué? Es irrisorio, se burlan de mí, así que yo creo que llamarme Juan. De ahí en adelante todo el mundo lo va a tener que llamar Juan, ¿me entiendes? Y en ese sentido, esa sentencia voluntaria, que no guarda estrecha relación con el estado civil de las personas, porque, como le decía yo, esta es una declaración, ¿no es cierto?, que hace el tribunal, ya que la misma es impuesta por la ley. La ley le dice, ¿sabe qué, señor juez? Usted tiene que participar en este procedimiento y acreditado los presupuestos de la norma legal, usted debe acceder a esta solicitud. Va a tener un efecto respecto de todos, ¿ya? Pero lo normal es que en un procedimiento intervengan solamente, y esto es la regla general, que intervienen como parte original, las partes originarias de la relación jurídico-procesal, demandante o demandado, ¿ya? Son los únicos quienes en principio les aprovechan, les perjudican los límites subjetivos de la cosa juzgada, es decir, la extensión de la misma. ¿Quién debe cumplir? La extensión de esta obligación, si debe o no pagar intereses, si es una obligación dineraria, si consiste en la entrega de un inmueble, si no lo hace, si no lo entrega voluntariamente un inmueble,
contratada su oposición a la entrega, la posibilidad de ser lanzado con auxilio de la fuerza pública, etcétera, ¿no es cierto? Pero hay ciertas situaciones o algunas circunstancias que justifican, ¿no es cierto?, que ciertos terceros se incorporen al proceso, y esto generalmente se va a producir cuando estos terceros vean afectados sus derechos con esta litis que se está desarrollando actualmente, ¿ya? En la cual indirectamente no han intervenido en el proceso, pero les afecta sus resultados, ¿no es cierto? Y eventualmente la sentencia que se dicte le podría generar algún efecto mismo que se podría traducir en algún perjuicio, ¿ya? Hay varias situaciones en la legislación en las cuales intervienen terceros, por ejemplo, en la ley 18.101, eh, cuando se demanda el término de contrato de arrendamiento por no pago de renta, ustedes van a ver que cuando estudien el contrato de arrendamiento en materia civil, existe la posibilidad que el arrendatario pueda a su vez convertirse en subarrendador y subarrendar, ¿no es cierto?, la propiedad que le fue arrendada originalmente, salvo que exista prohibición expresa, ¿no es cierto? Pero a propósito de bienes raíces, y existiendo o no existiendo autorización en el contrato de arrendamiento para subarrendar, lo cierto es que muchas veces los arrendatarios subarriendan. Y en ese caso, lo que establece el artículo 11 de la ley 18.101 es que es necesario que se notifique la demanda o la sentencia a los subarrendatarios para que los efectos de la sentencia que se dicte en ese juicio término contrato de arrendamiento por no pago de renta, que normalmente va a concluir con el lanzamiento de los ocupantes de esa propiedad, es que se les notifique. Entonces, estos no forman parte de la relación jurídico-sustancial entre demandante y demandado. El demandante es el arrendador y el demandante es el arrendatario, ¿no es cierto? Ellos forman parte de una relación jurídica paralela, en la cual el arrendatario originario se convierte en subarrendador y ellos, en calidad de subarrendatarios, adquieren obligaciones con el demandado en su calidad de subarrendador, pero como arrendatario del contrato primitivo. Pero los efectos de este juicio, al final de cuentas, ¿qué es lo que va a pasar? Le va a afectar al subarrendatario porque si se pone término a ese contrato, se acredita el no pago de la renta, el tribunal lógicamente va a ordenar la entrega de la propiedad al arrendador, que generalmente es el dueño, y en caso de que este arrendatario no quiera hacer entrega voluntaria, lógicamente el arrendador, en su calidad de demandante y habiendo obtenido sentencia favorable, va a solicitar la entrega pacífica, por decirlo de alguna manera, del inmueble, y si no lo hace y contratada la oposición, es decir, que va un ministro de fe, un receptor judicial a la propiedad y le dice, señor, salga de la propiedad y no lo hace y se opone a ello, facultaría al demandante para pedir el auxilio de la fuerza pública, es decir, que con carabinero el receptor saque todos los enseres que existen en esa propiedad y desaloje a todos, cambie los cerrojos y toda la propiedad y deje a toda esta gente fuera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los subarrendatarios? ¿Tienen alguna relación jurídico, material o sustantiva con el arrendador original? No, pero hay un juicio que lógicamente va a generar efecto. Yo ahora tengo precisamente un juicio en el cual están interviniendo terceros, perdón, subarrendatarios como terceros, y alegando un incidente de nulidad por falta de emplazamiento, porque señalan que específicamente no se habría dado cumplimiento a las notificaciones que ordenaba el artículo 11 de la ley 18.101. Entonces, por lo tanto, dicen, no obstante haberse llegado a una conciliación, ese juicio terminó por conciliación, y en uno de los puntos de esta conciliación, las partes llegaron al acuerdo de que si no se entregaba en tal época y contrataba oposición, todos los ocupantes iban a ser lanzados con la fuerza pública, eso a mí no me toca, ¿ya? Porque si bien no es sentencia la conciliación, pero cuando la analicemos, de acuerdo a la normativa del Código Civil, 26, 12.4 parece, del Código Civil, la conciliación, que es esta eh, salida alternativa o mecanismo alternativo de resolución de conflictos en materia civil, en las cuales el juez como tercero imparcial propone bases para el arreglo, si es total tiene el carácter de sentencia firme y ejecutoriada. Entonces, en base a eso, lo que se le está, lo que están alegando ellos que esta conciliación que se le dio el carácter de sentencia, no se les fue notificada la demanda ni la misma conciliación para los efectos de ellos poder hacer valer sus derechos. ¿Lo entendieron o no?
¿O fui muy rápido? Un poquito rápido, profe, pero sí, más o menos. Ya, miren. Bueno, estábamos viendo la figura de los terceros, ¿no es cierto? Artículos tercero, inciso segundo del Código Civil, efecto relativo a la sentencia. Es decir, solamente afectan, ¿no es cierto?, a las causas en que actualmente se pronunciara esa sentencia. Ergo, afecta solamente a quienes fueron parte en este proceso, ¿ya? Pero existen ciertos casos en que pueden haber personas que no forman parte de la relación jurídico-procesal originaria y que pueden estar vinculados con una de las partes a propósito de una relación jurídico sustancial, es decir, en virtud de un contrato. Y no obstante no ser parte, igualmente le van a afectar los resultados del juicio, ¿ya? Y en esos casos, yo citaba lo que ocurre en la ley 18.101, cuando se demanda el término contrato de arrendamiento por no pago de renta. Lo que establece la ley en cuanto al procedimiento es que se notifique al demandado en su calidad de arrendatario que no ha cumplido con el no pago de las rentas, y él tiene la obligación de señalar si tiene o no subarrendatario. Pero muchas veces esto no se cumple, bueno, se cumple, va al receptor y le dice, señor, lo notifique la demanda, y puede ocurrir que el receptor no le pregunte, o puede ocurrir que le pregunte el receptor al demandado y este diga, no tengo subarrendatario. El tema pasa cuando el procedimiento se sigue en rebeldía. Entonces, muchas veces ya en la etapa de cumplimiento de la sentencia se sabe que hay subarrendatario. Pero estos subarrendatarios, si usted lo ven desde el punto de vista del efecto de la sentencia, que como les decía yo, lo propio de este tipo de juicios es que, acreditado el no pago, se declare terminado el contrato de arrendamiento y se ordene el lanzamiento de todos los ocupantes, pero dentro de los ocupantes están los subarrendatarios, pero los subarrendatarios no fueron parte en este proceso. Sí tenían una vinculación con el demandado porque tenían un contrato subarriendo, una relación jurídico-material previa, pero que a lo mejor era desconocida por el propio demandante. Entonces, lo que ordena la ley es que para los efectos de que esa sentencia produzca efecto respecto a estos terceros, que los hechos viven en el inmueble arrendado, es que se le notifique tanto o la demanda o la sentencia. A ver, precisemos, el 11 dice, para que a los subarrendatarios les sea oponible lo obrado y la sentencia recaída en los juicios de desahucio, de restitución o determinación de arrendamiento por falta de pago de renta seguida en contra del arrendatario, le deberá ser notificada la demanda o deberán haberse apersonado a la causa. ¿Ya? Entonces lo que tiene que notificarse es la demanda, y en caso que se determine después, lo lógico, después de dictar la sentencia y se observe, ¿no es cierto?, que hay subarrendatario, hay que notificarle. ¿Ya? Pero esos son terceros de la relación jurídico-procesal originaria, a quienes estaría afectando los efectos de la sentencia dictada en este procedimiento de término corriente de arrendamiento por no pago de renta, y que necesariamente la ley exige para poder extender los efectos de esta sentencia a ellos, su notificación de la demanda o esperar que se apersonen en el juicio. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se sabe, se les notifica la demanda y se les cita a que concurran al comparendo de estilo, que es de contestación, conciliación y prueba. Si no lo hacen, ya los resultados del juicio le van a afectar. Pero por eso la ley exige que previamente, para poder ser extensivo los efectos de la sentencia tercero, es que se le notifique la demanda o esperar que se apersonen al juicio. Ahora sí. Sí, ahora sí. Gracias, profe. Ya. Bueno, hay ciertos presupuestos para que puedan, y acá con esto terminamos la clase, en los 4 minutos que nos quedan. ¿Cuáles van a ser los presupuestos? Vamos a ver que en el proceso civil, y les pido que para la próxima clase lean los artículos 22 a 24 del Código de Procedimiento Civil, porque ahí están reglamentados los terceros. Vamos a ver que para que un tercero pueda intervenir en el proceso civil debe cumplir con ciertos requisitos. Lo primero que tiene que haber es una conexidad, es decir, que la pretensión del tercero tiene que ser conexa con el objeto del proceso para que se permita, ¿no es cierto?, su ingreso al mismo y pueda ser resuelta conjuntamente con la pretensión originaria hecha valer, ¿ya? En resumen, no podría admitirse que un tercero
deduzca una nueva pretensión, sino que esta debe ser conexa con lo que las partes están contribuyendo. Por ejemplo, si yo soy acreedor y embargo bienes del deudor que estaban en el domicilio que figura registrado en el proceso, y después llega Pedro y dice, no, pues, ese vehículo no era del deudor, sino que era mío, acá tengo el certificado. Entonces, lógicamente su pretensión es conexa a la que se está ventilando en este juicio, que es el pago de una obligación, y claro, se ve obligado, ¿no es cierto?, en razón de habérsele embargado un vehículo de su propiedad que no es del dominio del deudor, como demandado en ese juicio, ejecutado en ese juicio, entonces, lógicamente tiene que ser conexa, pero si yo llego como tercero y está siendo demandado mi empleador de una acción reivindicatoria y yo vengo como tercero y digo, ¿sabe que yo tengo que tener el juicio porque ese caballero que está siendo demandado de reivindicación es mi empleador y me debe remuneraciones y me despidió injustificadamente, así que como tercero demando nulidad del despido, demando despido injustificado, prestaciones laborales? Esa pretensión de orden laboral no es conexa con la pretensión civil que se ventila en un juicio reivindicatorio. A eso me refiero. Por otro lado, este tercero tiene que tener un interés propio y actual en el proceso. Es propio, ello con el fin de evitar la intervención de que este tercero alegue un derecho ajeno que no se debate en el proceso, que es en esta situación de este tercero que llega alegando una pretensión laboral que no tiene nada que ver con la pretensión civil que se ha ventilado en el proceso, y tiene que ser actual. ¿Ya qué es lo que significa actual? Que no sea eventual. Y es decir, no debe estar sujeto a una modalidad, no tiene que estar condicionada. ¿Cuáles son las modalidades? La condición, el plazo y el modo. Tiene que ser actualmente exigible esa obligación. No sé si me logran entender. Por ejemplo, en el caso que estábamos viendo, el tercero que dentro del juicio ejecutivo alega ser dueño de un vehículo no puede ser eventual dueño, o que en realidad, como cuando se muera su papá, él va a ser dueño de ese vehículo, entonces en razón de ese derecho eventual, él viene a intervenir como tercero. No, ahí no se admite su intervención porque tiene que ser actual, no tiene que estar sujeto a ninguna eventualidad, debe ser eh, actualmente exigible desde ese punto de vista. Y además, para algunos autores, además del interés propio actual, ¿no es cierto?, se exige que el interés que alegue el tercero sea legítimo, ¿no es cierto?, que esté basado en un derecho, no en un simple interés o en una mera expectativa, en un derecho adquirido, ¿ya? Que es la teoría de los derechos civiles, del derecho civil, que está la mera expectativa, ¿no es cierto?, y el derecho adquirido tiene que ser un derecho adquirido, ¿ya? Además, se requiere, lógicamente, para que pueda intervenir un tercero, que exista un proceso pendiente, es decir, que se ya haya formado la relación jurídico-procesal y que ese proceso, ¿no es cierto?, se encuentre en actual tramitación, porque si el proceso terminó por conciliación y vengo yo y vengo como tercero a decir, oiga, ¿sabe qué? Acá vengo yo. No, ya no se puede. Tiene que estar en actual tramitación. ¿Qué significa eso? Que no se haya dictado sentencia definitiva ejecutoriada, porque a partir de ese momento, por la certeza jurídica de la cosa juzgada, no puede reanudarse este procedimiento por la sola intervención de un tercero que de manera extemporánea está alegando un interés que puede ser a lo mejor conexo con el que fue objeto del juicio, que puede ser también propio y actual y legítimo, pero el proceso ya ha terminado. Entonces tiene que ser un proceso pendiente. ¿Cuándo se encuentra un proceso pendiente? Mientras no se dicta una sentencia definitiva y ejecutoriada para todos los efectos legales. Ergo, desde que existe una sentencia que produce efectos de cosa juzgada, no se admitiría la intervención de ningún tercero. Incluso vamos a ver ciertas situaciones que se pueden alegar, incluso en la etapa de cumplimiento del fallo, pero eso es a propósito eh, de cuando se alegan ciertos incidentes que tienen que ver con el emplazamiento, pero también son particularidades que tenemos que analizar en su momento cuando veamos el emplazamiento. Chiquillos, estamos en la hora, espero que no se hayan aburrido, porque el año pasado sí que nos aburrimos harto, el semestre pasado, porque las normas orgánicas no son muy entretenidas. Yo traté de alguna manera de que ustedes pudiesen, a través de cuestiones más bien prácticas, entender estas reglas de competencia. Ya estamos entrando un poquito más en tierra derecha de lo que son las normas del procedimiento, de lo que tienen que saber, ¿no es cierto?, para el ejercicio de la profesión, sin perjuicio que las normas del derecho orgánico van a ir dándose cuenta con los años, que son también muy importantes, pero no de tanta aplicación como estas que estamos analizando ahora. ¿Tienen alguna consulta? Parece que no. Bueno, chicos, entonces nos vemos el jueves. Profesor, Que les vaya muy bien. disculpe, Dígame, dígame.
No, era respecto del apunte que mencionó que iba a mandar usted. De casualidad, ¿cuándo lo va a mandar? O Sí, se lo voy a subir a... Ya, sí se me olvida. Pero se lo voy a subir, se lo voy a subir. Ya, Ahora, todo lo que hemos visto, parece que son como, ya voy como en tercer PowerPoint, algo así. ya. Más o menos, tendría que subirle 2 o 3 PowerPoint, ¿ya? Pero es que Muchas gracias, prefiero profesor. ir subiéndolos de a poquito para que ustedes vayan anotando, porque luego me dicen, pero ¿cuál entra? ¿Cuál va? Entonces ustedes tienen responsabilidad de los alumnos saber qué es lo que se vio. Entonces por eso prefiero ir pasándoselos para que tener la atención de ustedes y luego subir al PowerPoint, porque yo les advierto, es decir, muchas de las preguntas, mientras estemos en esta situación de pandemia, y en la cual ustedes me pueden decir que no, pero uno no es tonto, es decir, que se acude a la consulta del apunte porque no hay una forma de fiscalizarlo, es mucho más fácil que se saquen buenas notas, etcétera. Muchas de las cuestiones van a estar apuntándose las preguntas a cuestiones que no están a lo mejor en los apuntes o de aplicación práctica que tienen que tratar de solucionar con lo que con el material, lógicamente, pero casos prácticos que importan de que ustedes vayan entendiendo y también vayan asimilando cómo funciona en la práctica todas estas instituciones procesales, ¿ya? Pero sí, volviendo a su solicitud, en el transcurso de hoy o mañana subo los apuntes, ¿ya? Gracias, O si no, profesor. le dicen a su delegada que me haga acordar, porque eso me ese apoyo, ¿ya? Profesor, al Moodle o al Teams. Al Tips, acá lo voy a subir, ¿ya? Ah, gracias. Ya, que les vaya bien. Hasta luego. Chao. Hasta luego, hasta luego. Chao, Chao, profesor. Hasta chao, luego. profesor.